Bueno amigos, pues nos encontramos en la plaza de la iglesia antigua de San José, en Breña Baja, y se encuentra con nosotros Miguel Martín, que sabéis que es el presidente de ASPA, y con él vamos a hablar de varios temas, concretamente de agua, uno de los temas principales, porque ellos hace unos días hicieron pues plantel de presentación con varios expertos sobre agua regenerada, y bueno, pues yo creo que fue unas jornadas muy interesantes y vamos a hablar de ellas. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál fue el objetivo de esta jornada sobre agua regenerada? Bueno, los objetivos que tiene ASPA de formación anual, el objetivo era marcar la pauta de darle a conocer a los agricultores que si en el momento determinado tuvieran que usar agua regenerada, pues tener los conocimientos y hacer las actuaciones que tuvieran que hacer claramente, porque lógicamente es un producto nuevo, es agua, pero es un producto nuevo que viene y entonces está claro que al final pues teníamos que conocerlo. Yo creo que el ponente del ITC pues, fue muy bueno en la aclaración de la posibilidad de usar aguas regeneradas y después Raquel Martín, la miembro del Consejo Insular de Agua, pues puso el proyecto que tenemos en el EDAR de los Llanos y El Paso para un poco pues, poder regar en la parte baja de Tazacorte. Eso sería lo ideal. Tenemos una inversión de en torno a 2 millones, 2.100.000 euros y podríamos permitir pues, tener más de 1.200.000 pipas que se están ahora tirando al mar para esa zona, con lo cual es poner en el sistema 1.200.000 pipas. Está claro que al final tendrán más nitratos y con lo cual tendremos que aprender a abonar, pero yo, como decía en esa jornada, al final en la clausura, yo estoy seguro que los agricultores, con los técnicos que tienen las OPP, hoy pueden claramente definir y saber qué agua, cómo está, en qué condiciones está el agua y pues regar en las condiciones que sea, poniéndole los abonos que haya que ponerle. En ese sentido, estamos dispuestos a aprender, ese no es el mayor hándicap, lo que sí queremos es tener ese agua, en este caso, en ese proyecto puntual y lógicamente pues seguir estudiando las posibilidades en otras partes de la isla. La verdad que este es el momento, ahora que tenemos un poco las balsas casi llenas y ha llovido algo, de ponerse a trabajar y no esperar a que llegue el momento del estío, que lleguemos con los grandes problemas y uno de los grandes proyectos que es bueno, pues la utilización del agua regenerada como se utiliza en otras islas, ¿no? Sí, yo creo que la lluvia este año, a mí particularmente, lo que ha sido es un acicate para seguir trabajando. Es decir, nos ha permitido respirar con cierta tranquilidad para poder seguir apostando por todos esos proyectos que hay a lo largo de la geografía insular que nos van a permitir poner agua en el sistema. Y como yo digo siempre, y no me canso de decirlo, cuando tiramos agua la tira todo a la isla y cuando ahorramos agua la ahorra toda la isla. Por lo tanto, que tengamos más agua en el sistema en un momento determinado, está claro que nos va a beneficiar a todos. Y lógicamente pues tenemos que seguir trabajando en toda esa serie de proyectos que hay en marcha, los sistemas de riego, las balsas, etcétera, etcétera, que podemos ir comentando si queremos pues a lo largo de... Miguel, yo creo que es bueno enumerar esos proyectos estrella. Yo lo denomino así porque bueno, pues se ha hablado mucho y hay que llevarlos a cabo. Bueno, ahora en este planteamiento que está haciendo la Consejería y con el dinero que tiene que venir de Europa, estamos planteando la posibilidad de terminar la obra de lo que sería Breñas Maso, la red de riego Breñas Maso, con el embalse de cabecera, la pequeña embalse de cabecera de San Miguel, también la red que va por la 10ª separata, la red de riego de los sauces, y bueno, con algunas mejoras que hay que hacer, pero como siempre cuando un proyecto se produce en tanto tiempo, pues está claro que siempre hay que hacer una serie de mejoras y yo creo que la presa del Paso, que son 3 grandes obras que si se terminan en un periodo corto, 2 o 3 años, pues sería magnífico y lógicamente pues podríamos pensar claramente en empezar a estudiar las redes de riego de lo que sería Barlovento, Tijarafe, otra intermedia en Los Llanos, la de Punta Llana. Es decir, obras tenemos muchísimas si queremos hacerlas, lo que está claro que al final tenemos que poner ese agua regenerada, pues seguir, es decir, buscar el dinero para los 2 millones de euros este año que nos permitan claramente poder hacer esa obra en lo que sería para Tazacorte y también claramente es ver la posibilidad de seguir mejorando el canal LP1, que es el canal Barlovento-Fuencaliente, de manera que podamos tener ese proyecto definitivo que nos permitiera
de alguna manera ver cómo podemos afrontar esa obra, ese laminado del canal o ese planteamiento de los 2 tubos. Yo creo que es algo que tenemos que estudiar y claramente no me voy a olvidar de él porque creo que no es justo olvidarme de él, es pues hacer las obras en el túnel de trasvases que no, en las 2 bocas, en la boca este y en la boca oeste, que nos permite de alguna manera, bueno, pues poder tener ese agua ahí, o si existe la posibilidad de ampliarlo, pues ampliarlo, pero lo que está claro es que en este momento hay que hacer una serie de obras dentro de esa infraestructura que también creemos que tenemos que afrontarlas en este año por lo menos. Yo creo que sí sería conveniente que pudiéramos afrontarlas de cara pues, a ir buscando soluciones. Con esas soluciones, la balsa Becario, que se terminará a final de año, según dicen, y está claro que tenemos el tubo, este año tenemos doble tubo desde Barlovento al valle, uno se podrá quedar por el camino y el otro seguir directamente al valle, con lo cual nos va a permitir pues, estar en otras condiciones diferentes. Eso no significa que tengamos que ser conscientes de la necesidad de gastar el agua con toda la racionalidad del mundo. La eficiencia del agua es muy importante, Miguel, y sobre todo en muchas redes que se perdía mucha agua. Y ya lo acabas de decir, el canal LP1, que es donde se perdía por encima casi del 30 al 40% de agua, con muchas salidas. No se habían hecho actuaciones de hace muchísimo tiempo, llegando incluso, bueno, pues en verano a tener problemas la comunidad de regantes de Fuencaliente y quedarse casi en seco. Para trabajar en esa eficiencia, un poco ir mejorando esas redes, se necesita la colaboración de las comunidades regantes. ¿Están por la labor? Muchas veces piensan que su problema es el único y es el mayor. Y es lógico de entender que ellos crean porque es lo que conocen. Cuando uno conoce la realidad a lo largo de la geografía insular, pues sabe que hay otros que tienen un mayor problema. Habrá que hacerles ver que el problema de otro es mayor, pero lo que sí que está claro es que todo el mundo está en disposición de conseguir agua, todo el mundo está en disposición de buscar soluciones con otras comunidades, porque como tú decías, está claro que Fuencaliente se quedó sin agua, pero es que el agua que pudo regar en un momento determinado Fuencaliente fue porque se la cedió Punta Llana, pero también se quedó la zona de las Breñas sin agua porque el agua que estaba en la balsa de Barlovento pues ya no estaba, ya no existía porque se había ido al valle, con lo cual, es decir, que a veces creemos que la zona este no tiene problemas, sí los tiene menos, lógicamente, pero sí los tiene, pero cuando tenemos eficiencia y conseguiremos, seguro que cuando estemos hablando de que la Breña pueda ahorrar un 30% en la eficiencia del agua cuando tenga la red de riego o el propio los sauces, pues está claro que al final va a ser más agua que va a haber en el sistema. Que muchas veces no había donde meter el agua, en esta zona de aquí, no había donde meter el agua e incluso iba para el mar, ¿no? Bueno, eso ha pasado este invierno, tristemente. Yo no me canso de decirlo, porque cuando la tiro la mía y no es ya que pueda recuperar o no un dinero por ese agua, que lógicamente pues es malo tirarla, pero que no se puede usar mientras otros tienen mucha sed, está claro que es evidente que a uno pues como ciudadano le preocupa. Este año se ha tirado, ha habido algunas actuaciones que se ha tirado menos, pero yo creo que tenemos que seguir mejorando para no tirarla. Y eso pasa por los tranques de la galería, que lo hemos denunciado muchísimas veces. Exacto. Que el Consejo Insular de Agua tomó el acuerdo en el último pleno de empezarlos a hacer el propio Consejo Insular de Agua, se va a hacer un estudio y se les presentará a cada una de las comunidades y espero que las comunidades sean capaces de aceptar el resultado técnico que le plantee el técnico correspondiente a su galería y aportar pues ese cierre que nos permita de alguna manera disponer de más agua en el verano, que es cuando la necesitamos, o que cuando si llueve, pues podamos cerrar la galería unos días, se aumenta la reserva, porque de hecho fue claro este año, cuando se cierran las 2 bocas del túnel de trasvase, pues toda la reserva de agua que existe ahí, que bueno, que ya se ha empezado a abrir la zona del valle, pero la zona del este prácticamente pues si se ha abierto ha sido muy poquito tiempo, con lo cual ahí está para usarla cuando la necesitemos. Otro tema también importante es que los palmeros hasta hace poco tiempo se nos enronchaba la piel cuando hablábamos del tema de agua desalada, y yo creo que es una asignatura pendiente también, ¿no? Sí, yo creo que a mí me gustaría que el estudio estuviera hecho y que no tuviéramos que usarlo. Exacto. Y que ese estudio sí que yo creo que
Sería, si pasaran años y dijéramos, hombre, lo tenemos hecho y no lo hemos tenido que usar, bienvenido sea, porque está claro que al final hemos sido más eficientes con el agua que tenemos y quizás con el agua que tenemos podemos sobrevivir. Pero si no, está claro que tenemos que tenerlo. Y tenemos que ver en qué zona sería la adecuada para instalar esa zona, para ver si con energías alternativas pudiéramos tener ese luz para elevar ese agua a sitios determinados de puntos de riego y usarla pues cuando sea necesario. Es evidente que tenemos que hacerlo, porque en otros sitios existe hasta en la propia isla del Hierro, que es una isla mucho más pequeña, por lo tanto yo creo que no podemos tampoco buscar. Lo que sí que creo que si somos más eficaces en nuestra gestión, posiblemente no tengamos que recurrir a eso como medida última. Si esperamos a que pase lo del año pasado, que no tenemos las infraestructuras hechas y llegan años de sequía como el del año pasado, está claro y evidente que pues casi que tenemos que conseguir un barco potabilizadora para poderlo poner en uno de los puertos para hacer agua. Yo creo que a ese extremo no tenemos que llegar, pero que eso signifique que está estudiado y como tras tantos estudios que hemos hecho no los tengamos que usar, bienvenido sea, pero sí que creo que hay medidas, muchas antes, que nos van a permitir, porque está claro que el plan de balsas en la isla tiene que continuar, es decir, del Riachuelo está Duárez, está San Isidro, está La Rosa, están por la zona de Barlovento, que hay otro par de ellas, está la de Garafía, es decir, el plan de balsas existe y por lo tanto tenemos que continuar. Quizás serán balsas más pequeñas que sirven de objeto regulador, pero también de almacenaje de agua, y yo creo que tenemos que empezar en el valle. Yo creo que posiblemente las comunidades de riego tendrán que recuperar algunos de los estanques que están abandonados, pero en las zonas donde se están instalando los riegos, intentar por todos los medios que los estanques sigan vivos, porque en el fondo, si se interconectan los tanques, son una fuente de almacenaje de agua importante que nos permite optimizar, ahí sí que nos permitiría optimizar el riego muchísimo más. Otro tema que nos preocupó y sobre todo porque bueno, pues salió esa noticia, yo creo que un bulo informativo, donde se hablaba de que se iba a perder toda el agua de la laguna Barlovento. Al final no es así, solo es una pérdida de la lámina de 14 pipas, pero bueno, se está actuando, recogiéndola y volviéndola a poner, ¿no? No es fácil técnicamente, entiendo que no es fácil cambiar la lámina con agua, con lo tanto tenemos que intentar tener cuando tenemos poca capacidad de agua para no perder. Pero claro, lo que no podemos decir es, vamos a sacar el agua de la presa de Barlovento para arreglarlo en un verano. Tendremos que ver cómo es la fórmula, yo no la conozco, técnicamente seguro que alguien la podrá decir cómo es, pero yo lo que creo que para eso tenemos los drenes. En este momento la laguna Barlovento tiene una serie de drenes que nos indican dónde hay un problema. Pues bueno, pues afrontes ese problema. El problema, dice el Consejo Insular de Agua, que está solucionado porque se está recuperando el agua que se está perdiendo, que es de una fuente natural que a veces en inviernos intensos sale, según dicen, y que al mismo tiempo es también de una rotura que puede haber en la lámina. Bueno, pues lo que sí que está claro que tenemos que tener que la laguna en este momento tiene la capacidad máxima, más de la capacidad máxima que le habíamos permitido después de la última rotura, después del último arreglo. ¿Qué tendremos que hacer con la laguna Barlovento? Pues eso es el gran problema que tenemos que hacer. La carga que se le hizo la otra vez de llegar a los 22 metros, creo que fue, desde mi punto de vista, un error, porque si queremos tener mucha agua como podía ser aquel año, está claro que después pasamos a no tener poca después. Yo prefiero tener agua de la que pueda llover un invierno que nos permita estar tranquilos el resto del verano o otro invierno más, pero que no pase circunstancias de que en un momento determinado una rotura gorda nos deje sin agua en la laguna Barlovento, porque es el gran depósito. Pero yo espero que al final seamos conscientes, yo espero que al final los rifirrafes de la política nos aparten como agricultores, porque nosotros lo que queremos es solucionar problemas y que el propio Consejo Insular de Agua sea capaz de estudiarlo con tranquilidad y dar una solución técnica que para mí, si fuera por unanimidad, sería mucho mejor, porque yo creo que al final el objetivo común de todos tiene que ser el mismo, que es tener agua para los ciudadanos, para los agricultores, ganaderos y también para el resto de los ciudadanos de la isla, que podamos afrontar pues el desarrollo económico de esta isla. Miguel, pasamos a otro tema, si te parece, que es la ley de cadena alimentaria, un tema polémico que bueno, pues ha habido ideas contrapuestas por parte del sector platanero, pero de algunos agricultores pues no lo veían de esa manera. ¿Cuál es la postura
de Aspa y qué soluciones ve usted? Vamos a ver, yo creo que la ley de cadena alimentaria de una manera o de la otra tenía que venir. Estaba una desde el 2013 que no se estaba prácticamente aplicando y tenía que venir. Yo creo que desde el 2013 ahora hemos tenido tiempo suficiente para ir a verlo y la analizado con tranquilidad, cosa que no hicimos por parte de nosotros, tengo que reconocer que tampoco. Pero a partir de ahí, yo lo que creo que tenemos que ser es flexibles, es decir, ¿qué solución le tenemos que hacer? No podemos estar fuera de la cadena alimentaria, porque una ley que es a nivel europeo, prácticamente con una especificidad en cada uno de los estados, pero sí que creo que tenemos que aportar soluciones a algunos de los problemas. El gran problema de que yo veo que puede ser el del contrato, el de saber el precio antes de salir, porque lógicamente vendemos 15 días después que el producto sale de aquí, porque cuando lo tenemos óptimo para madurar es una semana siguiente. Bueno, pues eso el propio Ministerio dice en la reunión que tuvimos con él a través de videoconferencias, dice que hay fórmulas para aplicarlo. Bueno, pues yo espero que en este periodo de enmienda podamos buscar las fórmulas necesarias para que todos al final seamos capaces de estar satisfechos. Y si no fuera así, creo que lo que tenemos que hacer es una comisión de seguimiento de la ley, que podamos ir viendo qué denuncias podemos hacer con respecto a la norma que nos colapsa o no nos colapsa, y buscar una solución definitiva. Lo que sí está claro que el agricultor lo que quiere es cuando sale de su casa y tiene un mínimo de producción, que cualquiera sabe cuál debe ser, es que sale y ganar un jornal que traer a su casa. Es decir, lo que no puede tener es con la incertidumbre y la espada de Damocles encima, siempre pensando que, joder, ¿cuánto me van a pagar por este producto o por el otro? En este caso, por el sector platanero, pero es que la ley alimentaria entra en todos los sectores, con lo cual el saber de que disponemos de un producto que en principio nos va a garantizar que podamos tener un salario digno, pues yo creo que por ahí tenemos que caminar. Siempre lo hemos demandado y íbamos a salir en marzo en esas condiciones cuando llegó la pandemia. Por lo tanto, yo creo que a veces ha habido alguna serie de contradicciones, y esto yo no digo que es que la ley sea una panacea, sino que lo que yo creo que tenemos que hacer es un seguimiento de la ley y empezar a decir, oiga, mire, es que usted no me va a tener que multar porque es que esto es incumplible, porque si no yo no mando plátano. Bueno, pues vamos a verlo. Hay un largo camino todavía hasta noviembre, que un poco sería el momento en el cual esa directiva europea entraría en funcionamiento. Pero claro, desde el sector platanero se habla que, bueno, no se sabe si eso se aplicaría a las tres categorías, si es un precio medio anual, si al final las categorías inferiores no alcanzan ese precio mínimo que está en el contrato y no se pueden vender y entra la banana. Es decir, plantean una serie de cosas que a veces pone bastante nervioso al sector platanero, ¿no? Pero lo que tiene que formarse es una comisión de lo que es el propio Asprocan, la gente de Asprocan, y los técnicos de la consejería, que permitan de alguna manera hacer un seguimiento de la norma y de la ley, que ese seguimiento de la norma y de la ley es el que nos va a buscar ese recorrido, que si de aplicación absoluta o no, total, porque si no está claro que al final vamos a ser sancionados. Lo que no podemos dejar es de mandar plátanos a la península, bajo ningún concepto. Lo que no podemos dejar de producir las 420.000 toneladas que tenemos en la norma para recibir la ayuda. Y lo que no podemos, porque si no desabastecemos el mercado, pero sí que está claro que sabemos de antemano que las categorías inferiores siempre van bajo costo. Pero es que eso ayuda a mantener el resto del precio. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde hay que hacerle ver a la administración que, bueno, que lógicamente unas categorías no dan nada porque van en beneficio de la otra categoría. Otra cosa es que tengamos que producir, que el que produce segunda pues difícilmente podrá sobrevivir, pues tendremos que producir muchas más categorías buenas. Bueno, pues eso hay zonas donde hay mejores condiciones que otras, pero bueno, yo creo que por ahí tenemos que caminar. Es decir, yo creo que tenemos un recorrido que tenemos que hacerlo en conjunto, con mucho diálogo, no con plantones y con malos gestos, sino con mucho diálogo, porque al final el sector y la administración tienen que estar juntos para ir a Europa, que a mí me preocupa tanto como la ley de la cadena alimentaria, porque está claro que tenemos que negociar 2023 en adelante
y ahí nos queda mucho de ir de la mano todo el conjunto si queremos reconocer, que Europa nos reconozca que somos región ultraperiférica junto con Francia y con Portugal. Pero lo que pasa es que esa directiva europea, Miguel, y perdona, como siempre, las normas nos las imponen a los plataneros europeos, pero a los que vienen de fuera, pues no. Otra cosa es que la ley alimentaria tendrá que plantearse es que todo lo que venga de fuera tendrá que tener, como es claro, los mismos problemas que lo que tiene lo de aquí. Pero eso volvemos con los mismos productos fitosanitarios, es decir, nosotros nos hartamos a llenar el libro de campo, con la trazabilidad, con toda serie de cosas, y lo que viene de fuera viene como viene. Bueno, pero que esa es la hipocresía de Europa. Es decir, una cara por un lado de látigo al que produce y al que vive en el medio rural de Europa. Claro, mientras Europa no entienda que tiene que fijar población al territorio y que tiene que producir desde productos agrícolas hasta productos industriales mínimos, que no producíamos mascarillas de las que tenemos puestas hace un año, que no producíamos mascarillas. Es decir, ¿cómo Europa no va a producir una cosa tan sencilla como una mascarilla de la que tenemos puesta en la cara ahora? No, hombre, así no podemos fijar población. Y como yo digo, haciendo turismo a la gente mayor, vendiendo piedras, viendo catedrales viejas, con eso solo no puede sobrevivir Europa. Europa tiene que volver a producir, y tiene que producir industria, y tiene que producir agricultura, y tiene que fijar población al territorio, porque la población al territorio, y yo no me canso de decirlo, también fija el no tener incendios. También fija el no tener incendios. Era curioso, estos días hay como una anécdota, alguien que tenía una granja de corderos, estaba muy contenta porque sus corderos se los llevaban para proteger al buitre negro, para echárselo de comida, cuando se le morían los corderos. Dice, ¿por qué es que teníamos un problema? Que es que pagábamos un seguro que era carísimo para tener que trasladarlos a Zaragoza. Pues esa es la realidad, aquí se moría un animal y teníamos que llevarlo a Zaragoza con un consiguiente trastorno económico, que sí, que alguien lo pagaba, pero que no podía ser de esa manera. Entonces Europa tiene que pensar es que aquí hemos vivido mucho tiempo, habrá que poner las condiciones que haya que poner, pero la fijación al territorio es vital y fundamental. Es que esta ley también tiene que actuar sobre las grandes superficies y los lineales. A veces le entregamos nuestra fruta y se pasan 3 meses para regularizar los precios. Es decir, vendiendo con un diferencial de precio impresionante y no se regulariza, con lo cual se produce un estocaje del producto. Si el consumidor baja el producto en el campo, también le tiene que bajar al consumidor. Pero vemos cualquier programa y no, en el consumidor baja después 15 o 20 días. Ahora, cuando va a subir, sí sube al revés, sí sube automáticamente. Exacto. Entonces, yo creo que ahí sí que hay que actuar. Porque yo creo que, yo no digo que las grandes superficies tengan que ganar, pero yo todavía voy a más. Yo sigo pensando que la ley de márgenes tiene que ser necesaria. Nadie la ha querido entender. La ley de márgenes estaba en un momento determinado, con Elena Espinosa estaba bastante avanzada y lógicamente la ley de márgenes sí que nos podía permitir, porque obligatoriamente yo sea como usted está pagando cuando usted está vendiendo. Y ahí sí le puedo decir, oiga, que usted está vendiendo un precio y está pagando a otro. Es decir, adáctese. Porque está claro que yo creo que la gran superficie tiene que vivir, pero es que la gran superficie también vive, que a veces, como tenemos muchas facilidades que vengan productos de otros lados, también las grandes superficies a veces se olvidan de los territorios. El gran negocio es comprar y vender, pero yo me olvido del que produce allí, hace un círculo de productos cercanos, que también Europa está por ahí. Por lo tanto, yo creo que ahí en transición ecológica algo habrá que decir para poder usar eso en beneficio del que está en el territorio, y que el que viene, que la gran superficie, pues tendrá que adaptarse a una serie de cosas. Es decir, es triste, pero después también vamos todos en trompa a comprar la gran superficie. Es triste que productos agrícolas de la isla, pues hay bastante poquitos. Bueno, Miguel, seguimos con otro tema y es el viñedo. ¿Cómo va a estar la cosa este año? Dicen que igual recuperamos incluso producción, porque el año pasado, pues la verdad que fue un año malo, no en calidad, sino en cantidad. Vamos ahora a ver si con estas lluvias y con los fríos de enero, que se produce un buen rebrote del viñedo, pues vamos mejorando, ¿no? Hombre, yo creo que el viñedo está claro que es de los grandes perjudicados a la sequía. La producción de uva siempre iba mermando. Cuando hemos hecho los mejores vinos es cuando menos cosecha teníamos. Y yo creo que tenemos que caminar, y ya que hemos estado hablando de agua hoy,
tenemos que caminar y dar los pasos, y posiblemente algunos de esos proyectos que se están, estudios que se están haciendo, pues tengamos que seguir caminando con ellos en ese dinero que viene de Europa para poder implantar zonas de riego en los inviernos en las zonas de viñedo. Es decir, y decimos más riego cuando no tenemos agua, pues sí, porque en invierno siempre hay agua que en algún lado sobra. Por lo tanto, lo que yo creo que tenemos es que plantear que con las redes de riego de incendios en las partes altas, lo que sería Tijarafe, Punta Gorda y Garafía, pues podamos usarlos en invierno, y también la zona Fuencaliente principalmente, de manera que nos permitan, tener unas zonas vitivinícolas que ahí sí que fijan población, ahí sí que es importantísimo que después no haya incendios, y otro, pues tener ese producto que puede ser uno de los productos de cara a un futuro con mejores condiciones, porque bueno, pues nos gusta beber un buen vino, ya lo sabemos hacer y eso es importante, y bueno, pues yo creo que por ahí tenemos que caminar, pero creo que tenemos que insistir en este momento, ya digo, en este momento, que puede ser un año que venga mejor porque está lloviendo, que porque ha llovido, en este momento es cuando tenemos que plantearnos la necesidad de instalación de ese tipo de riego, de actuaciones, que lógicamente no son de hoy para mañana, pero sí que tenemos que irlas buscando. Durante la época de pandemia fue las próteas, se pararon las ventas y los productores pues lo han pasado bastante mal. Yo conozco varios casos en que incluso tuvieron que tirarlas a los barrancos porque las regalaban y no había quien se las cogiera. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué balance hacemos? Bueno, seguro que la campaña no ha terminado, pero las conversaciones que he tenido últimamente con el gerente de la propia cooperativa, pues ha sido una campaña con muchas dificultades, principalmente por los vuelos, no tenemos aviones, pero con mucha demanda en el exterior, es decir, con lo cual pues ha consolidado de alguna manera unos buenos precios, con unas categorías superiores, pero con esa transformación que ellos han hecho en los últimos años de una serie de variedades que más quiere el mercado, y con lo cual yo creo que es uno de los sectores que tendríamos que poner como ejemplo, porque al final es un producto prácticamente netamente de exportación, pero que bueno, yo creo que puede seguir creciendo en función de la tranquilidad y la demanda que haya después de esta pandemia, porque depende muy mucho de los vuelos, del transporte aéreo. Sí que al final tendremos que ver cómo sería la posibilidad de que la ayuda al transporte pues se consolide de alguna manera con otra serie de baremos, porque bueno, la ayuda al transporte en este momento donde hay muchos menos vuelos pues ha subido un disparate. Pero creo que es un sector que está consolidado, que tiene que ir aumentando poquito a poco con paso firme, y lógicamente pues bueno, el que decida poner próteas está claro que al final tendrá que entrar por el aro de la cooperativa, pero claramente definiendo la estrategia común de todos, porque el beneficio tiene que ser para todos. Pero creo que es un sector que pasó muchas dificultades, que es verdad que recibió algunas ayudas que dio el Cabildo principalmente, pero que al final, bueno, pues este año que en principio pues parecía que iba a ser catastrófico, con mucha ingeniería o con mucha dificultad han llegado hasta China, y eso ya llegar con un producto de China, pues sabemos que desde una isla tan pequeñita como la nuestra no es fácil, pero ellos han tenido el reto de poder llegar hasta China. Bueno amigos, pues hemos llegado al fin de esta entrevista. Quedan muchísimas cosas en el tintero, pero les prometemos que seguiremos hablando con Miguel Martín, presidente de ASPA. Sí les recomiendo que por favor se descarguen o puedan ver, ahí le estamos poniendo sobreimpresionado la dirección de esas jornadas que fueron grabadas en streaming, y de esas jornadas sobre regeneración del agua que organizó ASPA, y que yo creo que se aportaron, ahí lo decía Miguel al principio de esa entrevista, muchas soluciones y muchos datos que yo creo que debemos conocer el sector primario de la isla de La Palma, y yo creo que la sociedad palmera. De hecho son datos extrapolables para otras islas que lo están viendo en este momento esta entrevista. Miguel, muchas gracias y a seguir trabajando. Nada, gracias a ustedes, y bueno, cuando quieras sabes que nosotros dialogamos con mucha facilidad, pero también estamos aportando soluciones, porque nosotros siempre lo que intentamos es defender con mucho diálogo los criterios en los que creemos, y al final pues llegar a soluciones que aporten ese granito de arena a esa montaña que son de transformación en lo que es la agricultura y la ganadería en la isla de La Palma.